Continuando tenemos el problema 9, que nos indica que la velocidad de propagación en un gas y en un líquido a la misma temperatura es de 330 metros por segundo y 1500 metros por segundo respectivamente. Un dispositivo, por ejemplo, un diapasón, produce ondas sonoras en ambos fluidos de 420 Hz. Halle la relación de longitudes de onda en el líquido respecto del gas y la longitud de onda del sonido en cada medio. Como paso 1 tenemos la fórmula de la velocidad de la onda, donde v es la velocidad de la onda medida en metros por segundo, que es igual a lambda, que es la longitud de onda medida en metros, por f, que es la frecuencia medida en hertz. Paso 2. Calcular la longitud de onda en el gas. Para ello, el enunciado nos proporciona los siguientes datos, que es el volumen del gas igual a 330 metros por segundo y la frecuencia, que es igual a 420 Hz. Acá utilizamos la fórmula que nos dice que el volumen del gas es igual a la longitud de onda del gas por la frecuencia. Acá despejamos la longitud de onda del gas y sustituimos estos valores y nos da que la longitud de onda del gas es igual a 0,786 metros. Paso 3. Tenemos la gráfica de la onda del gas, dada la siguiente función. Y representa el valor de la onda en un momento o posición dada, que es igual al seno de 2pi sobre 0,786 por x. X representa el tiempo o la posición y 2pi sobre 0,786 número de onda o frecuencia angular. Y acá tenemos la gráfica. Pasando al punto 4, tenemos de calcular la longitud de la onda del líquido. Para ello tenemos los siguientes datos. El volumen del líquido es igual a 1500 metros por segundo y la frecuencia es igual a 420 Hz. Acá tenemos la misma fórmula, para lo cual despejamos la longitud de onda del líquido y sustituimos valores y nos da que la longitud de onda del líquido es igual a 3,57 metros. Acá en el paso 5 tenemos la gráfica de la onda del líquido, dada la siguiente función. Y es igual al seno de 2pi sobre la longitud de onda del líquido, que es 3,57 por x, y nos da el siguiente gráfico. Como paso 6 tenemos el cálculo de la relación de longitudes de ondas, que es lo que nos pide el enunciado. Y tenemos que la longitud de onda del líquido sobre la longitud de onda del gas es igual a estos valores que sacamos anteriormente y la relación sería de 4,54. Acá como último paso tenemos lo que es la gráfica de la relación de las ondas, donde podemos ver una comparación de longitudes de onda en gas y líquido. Problema 29. Tenemos el siguiente enunciado. Jorge se está dirigiendo hacia la isla con una velocidad de 24 metros por segundo cuando él ve a Betty, que está en la orilla en la base de un acantilado. Jorge hace sonar la bocina de frecuencia con un valor de 330 Hz. El inciso A nos pide qué frecuencia escucha Betty. En el inciso B, Jorge puede oír el eco de su bocina reflejado por el acantilado. La frecuencia de este eco mayor que o igual a la frecuencia es oída por Betty. Explique. Inciso C. Calcule la frecuencia que escucha Jorge del eco del acantilado. En el gráfico podemos observar que Jorge se acerca a Betty con una velocidad de 24 metros por segundo y una frecuencia de 330 Hz. Según los datos que nos proporciona el problema, tenemos que la frecuencia de Jorge es igual a 330 Hz, la velocidad del sonido es igual a 340 metros por segundo, la velocidad de Jorge es igual a 24 metros por segundo. En el inciso A nos pide encontrar la frecuencia que escucha Betty. En este caso utilizaremos lo que es el efecto Doppler. El efecto Doppler es el cambio aparente en la frecuencia o el tono de una onda cuando la fuente de la onda y el observador se mueven uno respecto al otro. Tenemos la siguiente fórmula. La frecuencia que escucha Betty será igual
a la frecuencia de Jorge por la velocidad del sonido sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de Jorge. Reemplazando datos, obtenemos que la frecuencia que escucha Betty es igual a 355,06 Hz. Ahora pasamos al inciso B. ¿La frecuencia del eco es mayor o igual a la que oye Betty? Jorge emite un sonido de 330 Hz. Es una fuente en movimiento hacia el acantilado. En reposo. Se aplica el efecto Doppler. Utilizando la frecuencia encontrada en el inciso A que escucha Betty, obtenemos la frecuencia del eco del acantilado. Entonces, la frecuencia del acantilado será igual a la frecuencia de Jorge por la velocidad del sonido sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de Jorge. Entonces, la frecuencia del acantilado será igual a 355 Hz. En respuesta tenemos que la frecuencia del eco que escucha Jorge es mayor que la que escucha Betty, porque el sonido sufre el efecto Doppler dos veces, una al ir al acantilado y la otra al volver como eco. Ahora pasamos al inciso C. El inciso C nos pide encontrar la frecuencia que escucha Jorge del eco del acantilado. Entonces tenemos que la frecuencia de Jorge es igual a la frecuencia del acantilado por la velocidad del sonido más la velocidad de Jorge sobre la velocidad del sonido. Reemplazando datos, tenemos que la frecuencia de Jorge es igual a 380 Hz. Problema 59, que nos dice, con ayuda de un hornillo eléctrico de potencia de 1 kW, en la habitación se mantiene la temperatura de 17 grados Celsius, siendo la temperatura del aire circundante de menos 23 grados Celsius. ¿Qué potencia se necesitaría para mantener en la habitación la misma temperatura con ayuda de una bomba térmica ideal? Acá tenemos el esquema de nuestro problema, donde nos dice que la temperatura del foco caliente, que sería la habitación, es igual a 17 grados Celsius. Y la temperatura del foco frío, el exterior, sería de menos 23 grados Celsius. Y la bomba de calor. El problema nos proporcionó los siguientes datos. UC, que sería el calor suministrado al foco caliente, que es 1 kilowatts, lo convertimos en watts, que sería igual a 1000. La temperatura del aire, que es igual a menos 23 grados Celsius, lo cual tenemos que llevar a Kelvin, que sería igual a 250,15. La temperatura de la habitación, que sería igual a 17 grados Celsius, convertido en Kelvin, 290,15. Acá nos pide lo que es el trabajo o potencia que debe suministrar a la bomba. Como paso 1, encontramos lo que es el coeficiente de rendimiento ideal, que es igual al calor suministrado al foco caliente sobre el trabajo o potencia que debe suministrarse a la bomba, que sería igual a la temperatura del ambiente sobre la temperatura del ambiente menos la temperatura del aire. Entonces tenemos que el coeficiente de rendimiento ideal es igual a 290,15 sobre 290,15 menos 250,15, dándonos un valor de 7,25. Como paso 2 encontramos lo que es la potencia o trabajo que se requiere, que sería igual a la misma fórmula, pero en este caso despejamos lo que es la potencia o el trabajo. Sustituyendo valores nos da que el trabajo o potencia que debe suministrarse a la bomba debe ser de 137,85 watts.